Podcast El Tiempo. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos a Contraataque. Aquí estamos como siempre cada vez que tenemos una noticia importante de la cual ocuparnos. Por supuesto que la más importante en este fin de semana ha sido el partido amistoso de la Selección Colombia contra Honduras. Se ha disputado en Estados Unidos y ha sido una victoria para la selección nacional, el equipo de Reinaldo Rueda, que se impuso 2-1. Pero más allá de eso, que ya lo habíamos hablado en el podcast anterior, realmente es poco importante el resultado, es muy importante y muy relevante lo que queremos abordar ahora con mis compañeros de Fútbol Red, que son las conclusiones puntuales, lo que realmente dejó el equipo, lo bueno que vimos, porque vimos cosas buenas, pero también lo malo, también las dudas que quedan a partir de este partido, que era un ensayo, que era una primera prueba, una puesta en escena, así no sea con los mismos protagonistas que vamos a tener después, cuando venga lo que en realidad nos importa, que es la competencia, las eliminatorias a Qatar 2022, que tienen dos citas importantes para Colombia. La primera, el partido en Barranquilla contra Perú, partido absolutamente imperdible. Necesitamos ahí 3 puntos que se sumen de la manera que sea, pero necesitamos 3 puntos ahí, y después una visita a Córdoba, a Argentina, un partido que se ha previsto para el 1 de febrero y en el que idealmente no van a tener ellos a Lionel Messi. Digo yo idealmente para nosotros, porque no es lo mismo enfrentar a una Argentina con su capitán que sin él. Por lo que se sabe hasta el momento, pues entre PSG y el propio Messi, pues está tratando de presionar para que no esté en esos últimos partidos. Ojalá termine pasando eso. Y ojalá terminen también otras ausencias importantes en Argentina, porque ahí 3 puntos de visitantes sí que encarrilarían una posible clasificación a la Copa del Mundo. Así que eso es lo que al final nos importa y es lo que daba sentido al partido amistoso que acabamos de ver de la selección nacional. Voy entonces a darles de una vez la bienvenida a mis compañeros y les voy a preguntar de entrada, para que ustedes más o menos nos den idea de cómo vieron este partido, les voy a preguntar de entrada por la nómina titular. Quiero que me cuenten cuál es su conclusión de esos 11 hombres que eligió Reinaldo Rueda. ¿Les gustó esa alineación? ¿Les parece que era por ahí? ¿O creen ustedes que se pudo aprovechar el tiempo, los 90 minutos, para hacer otro tipo de ensayo? Voy a empezar entonces con don Santiago Villarraga. Santi, cuéntenos. Hola Jenny, saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y todos los oyentes. Mire que a mí me sorprendió la nómina, pues teniendo en cuenta lo que Reinaldo Rueda venía trabajando en los últimos meses y en las últimas convocatorias. Me sorprendió que no estuviera Andrés Ginás en el 11 titular, igual que el tema de Andrés Felipe Román, aunque ahí le da la confianza y le dice a los que lo critican en la convocatoria de Gerson Candelo que lo lleva es por algo. Y es donde le da el voto de confianza al jugador para que demuestre para qué está en la selección Colombia. Y también en ese 11 titular acudió a la memoria. Recordemos que Steven Vega y Daniel Giraldo estuvieron en Millonarios y pues tienen una idea de juego. Y lo que sí me sorprendió fue la inclusión de Gómez, el central, en el 11 titular. Para nadie, yo creo que para nadie estaba en la cabeza que iba a debutar y de titular, y me deja preocupado, pero muy preocupado, el nivel de Jimmy Chará. Creo que fue uno de los peores partidos de Jimmy Chará con la selección Colombia. ¿De verdad? Hombre, yo sí vi otro partido, yo creo. A mí Sí, me pues, pareció todo lo contrario, Santiago. Me pareció que fue el tipo más inquietante en el ataque, que al final estuvo consistente cuando estuvo Quintero en la cancha y cuando no. no, el tema es que, bueno, vale recordar que la selección Colombia tiene un bajón en el inicio del segundo tiempo, sobre todo de la salida de Daniel Giraldo. Cuando sale Juanfer, siento que Chará estaba muy perdido, teniendo en cuenta que Harold Preciado se iba para una banda y Chará, la imprecisión, no sé si eran los nervios, pero Pero el, Chará ya no tiene nervios, es un tipo muy sí, veterano. pero pues en este partido la imprecisión se notó, a pesar que de ser uno de los jugadores con más experiencia con la camiseta de la selección, la imprecisión fue uno de lo que se destacó en el jugador. Y de ¿De hecho, verdad?
Vimos Sí, partidos distintos, ¿no? no, y mire, Jenny, de hecho, en mi cabeza estaba que el que iba a salir por Yasser era Chará, porque Chará tenía, o sea, en los primeros 45 minutos Bueno, pero es que ya no se fue su mejor entra por partido. la lesión de Quintero, o sea, en ese Exacto. momento, si no hay lesión de Quintero, no se toca el modelo, o sea, el equipo estaba rodando bien hasta ahí. Sí, sí, sí. O sea, lo digo porque en el momento que muestran o enfocan a Janset, el tema es que no se tenía idea de la lesión de Juanfer. Y en mi cabeza pasó, dije, el que está jugando regular es Chará. Y en mi cabeza el primer cambio era Chará. Pero después de que salió Quintero, Chará intentó y tuvo algunas pinturitas, pero no fue ese Chará que se le vio en Junior y se le ha visto en la selección Colombia anteriormente. Bueno, yo voy a preguntarle a Cristian Amezquita y a ver si voy y me tomo la pastilla para los nervios o no. Don Cristian, cuénteme. Hola, ¿qué tal, Jenny? Un saludo para usted, para Santiago, Julián, que hoy nos está ayudando y por supuesto a quienes nos escuchan. Pues hablando del tema específicamente de Jimmy Chara, yo sí voy por la línea de Santiago, a mí no me gustó. No voy a decir que es de los peores partidos, no, no, tampoco me pareció así, pero me parece que no influyó y era uno de los llamados, pues por experiencia y todo lo que ustedes han dicho, a destacar. Y ya en cuanto al equipo titular, lo que definitivamente no me gustó fue el tema de los laterales. Creo que Gerson Candelo y Freddy Inestrosa no son laterales puros y es algo que le hemos criticado a Reinaldo Rueda y es que no utiliza jugadores naturales, por decirlo así, en su posición y lo volvió a demostrar. En este caso, pues Gerson normalmente es volante por derecha, es extremo, si bien lo ha hecho en Nacional como lateral principalmente, pues a fin de cuentas no es su posición natural. Y lo mismo con Inestrosa, que Inestrosa es un extremo nato y apareció como lateral izquierdo y dejó por fuera a Felipe Román y Álvaro Angulo, que creo que todos los teníamos como titulares. Entonces creo que ahí nuevamente Reinaldo pues da de qué hablar, pero en lo demás sí me parece que puso lo mejor que tenía. Me parece que en el segundo tiempo, a ver, yo hubiese querido ver más opciones en ataque, pero pues si usted se fijaba en el banco de suplentes era Yasser y nadie más. No se reemplazó al Chicho Arango, por ejemplo, entonces creo que sí, fue un buen experimento y se encontraron opciones bastante interesantes, especialmente por el muchacho Yasser Asprilla, que yo creo que la rompió, fue el mejor de Colombia hoy. Sí, bueno, ahí tenemos un punto más de acuerdo. Me parece que después de tomarme esta pastillita de los nervios que veo que me está haciendo falta, porque yo el partido de Chará lo vi radicalmente distinto a como lo vieron ustedes. Pero sí quiero decir que estoy de acuerdo en eso de los laterales. Pero le voy a decir esto, Cristian, yo creo que el técnico también está enviando un mensaje ahí que me parece que es importante. El primero es que por el lateral derecho le está dando un mensaje también a Candelo, porque Candelo había estado y en nuestra cabeza estaba como una alternativa a Cuadrado, como un jugador que podía jugar en esa posición. Resulta que no, al menos en Selección Colombia, porque todos sabemos y entendemos que Cuadrado puede jugar de lateral, puede jugar de mediocampista, puede ser extremo. Pero en la Selección Colombia está jugando en general de la mitad hacia arriba y es donde más aporta, es cuando en general más luce. Pero sí me parece que ahí hay un mensaje importante para Candelo diciéndole, bueno, tal vez usted no sea un Cuadrado, pero tal vez usted sea un jugador que yo necesito en zona defensiva. Y me parece que ahí hubo un compromiso complicado de parte del jugador de Nacional, porque cuando lo atacaron, que no fue mucho, porque también tenemos que decirle a la gente lo que vimos, y es que Honduras no es un equipo exigente, al menos no este Honduras que se armó de retazos, que el técnico Bolillo Gómez tuvo muchas dificultades para armar esta nómina, terminó sacando 4 o 5 jugadores que quería tener, unos por problema de visa, otros por problema de COVID, otros por tema de lesión, y terminó con un equipo muy, muy de retazos. Entonces no podemos decir que Honduras va a ser la gran medida de lo que vamos a entrar a ver en las eliminatorias, eso no va a pasar. Pero sí tenemos que decir que como rival y como ensayo, en este partido uno sí entiende, o yo entiendo, el mensaje del entrenador es, tal vez estoy buscando un ajuste en los laterales, que es donde yo veo que hay más debilidades. Habíamos dicho que en anteriores programas que no teníamos a Daniel Muñoz habilitado, que tenía un problema de rodilla. Este fin de semana ya jugó, o sea que lateral derecho sí hay.
que es la alternativa. Digamos, ahí ya tenemos uno. El mensaje que me parece a Candelo es: usted puede estar en esa posición, pero en la prueba que le hizo ese Honduras, que no era el más exigente, falló porque fue el que cometió el penalti para el 1-1 parcial. Entonces, digamos que ahí tenemos una duda. Es un jugador que sale bien al ataque, que me parece que es muy limpio en sus intentos cuando sale, pero sí hay que decir que en la parte defensiva le falta. Entonces ahí hay una conclusión que necesitaba sacar el técnico en caliente, en competencia, o digamos en un partido contra un rival como Honduras. Pero digamos que hasta ahí me parece que era un ensayo válido. Tal vez yo pienso que tal vez no tenga nada que verle a Román. Cuando necesite a Román lo va a llamar de inmediato, y que en cambio sí necesitaba verle algo más a Candelo, y por eso lo hizo. Ahí lo justifico. Por la otra banda sí me pareció muy descabellado el ensayo, porque Inestrosa no es un jugador que en Junior ocupe esa posición. Me parece que Jenny, improvisarlo es complicado. Señor. sí, hablando de la lateral de Inestrosa, yo estuve averiguando en Barranquilla y me dicen que esa idea no está tan loca, No, porque es Juan que Cruz conoce la Real, posición, pero no en el Junior, de antes. no, por eso, o sea, anteriormente no viene haciendo esta posición, pero durante la pretemporada con el Junior de Barranquilla, con la llegada de Albornoz al Junior de Barranquilla, Juan Cruz Real en los partidos preparatorios que tuvo, En los ensayos, sí, lo los utilizó que no nos de dejaron ver. lateral. Exacto, lo Ok, utilizó de lateral. pero eso me pareció más descabellado, la verdad. A eso ya no nos dejan verlo, pues tampoco, a eso tampoco le encontré mucho sentido, a improvisar a ese jugador cuando tenía Angulo, como bien decía Cristian. A ese ensayo no le vi sentido, sí le vi sentido al otro, a la otra punta, pero me parece que hasta ahí. De ahí en adelante creo que estoy de acuerdo con Cristian, estas eran las mejores alternativas, y el equipo en general lo hizo bien. Yo difiero de ustedes dos en el tema de Chará. A mí sí me pareció que hizo un partido muy consistente, que fue un gran socio para Quintero en el primer tiempo cuando estuvo Quintero en la cancha, y que después básicamente jugó un poco de Quintero y terminó siendo el que creó la acción del segundo gol cuando entró Colorado y definió para el 2-1 final. Entonces, en eso sí, digamos, tengo otra opinión distinta a la de ustedes. A mí, en cambio, me parece que en términos generales, el único que quedó realmente en deuda fue Miguel Borja. No sé ustedes cómo lo vieron, Cristian, pero yo sí creo que esta era una oportunidad para que se mostrara, y me parece que está todavía lejos de su nivel, a pesar de que ya ha empezado su pretemporada con el Junior. Sí, Jenny, completamente de acuerdo. Yo creo que Miguel Ángel Borja fue la gran decepción en este partido amistoso. Se vio impreciso, no tuvo opciones claras de gol, no pudo encontrarse bien con Harold Preciado, que me parece hizo también un muy buen partido, pero yo creo que sí preocupa bastante el tema de Miguel Ángel Borja porque, pues primero, yo creo que es la principal carta ofensiva que tiene la selección Colombia, por lo menos para estos duelos que se avecinan, por encima de Muriel, por encima de Falcao, por encima de todos los demás, teniendo en cuenta que es quien ha tenido más evolución de la mano de Reinaldo Rueda. Entonces, sí, a mí sí me preocupa bastante el tema de Borja, y también, no sé, en varios episodios del partido lo vi como molesto, como que no se Incómodo. hallaba. Exactamente, entonces eso me da aún más como, no le digamos susto, pero sí como que hace ruido, teniendo en cuenta que de todos los que estaban, incluso Juan Fernando Quintero es el de mayor experiencia de la mano de Rueda. Sí, yo creo que esa era una oportunidad para mostrarse, y la desaprovechó. Ahora, no quiere decir que no vaya a estar entre los convocados. Ese es el goleador de la era Rueda. Hay que decir que es un hombre que tiene toda la confianza del técnico, y que no por este partido, que es apenas un amistoso y que es apenas una prueba, pues se va a poner en riesgo su presencia en un llamado. Yo creo que eso no va a pasar, pero sí hay que decir que están bastante más lejos que él un Santos Borré, un Luis Muriel, que seguramente vayan a tener la delantera en una convocatoria para eliminatorias, considerando que lo más seguro es que Duván Zapata no esté en este llamado por lesión. Entonces, creo que ahí hay una inquietud que es importante. Ustedes también hablaban de Asprilla, que me parece que es otra grata revelación que hemos tenido en este partido. Este es un muchacho de apenas 18 años, por la experiencia que hemos tenido ya con otros jugadores jóvenes, que tal vez inclusive nosotros mismos, los periodistas, intentamos tal vez de buena fe endiosarlos antes de tiempo,
y elevarlos más de lo que correspondía, pues creo que tendríamos todos que aprender un poco la lección y tratar de llevar a ese jugador con más paciencia, con más tranquilidad, pero por supuesto que ilusiona a un muchacho de 18 años que ya es parte de un equipo de la Premier League, del Watford, que seguramente lo vamos a ver jugando Copa Libertadores en uno de los dos equipos que está ya en fase de grupos, en el Cali, lo vamos a ver seguramente en el Tolima, vamos a ver si se abre esa posibilidad, porque el Watford lo quiere dejar un tiempo más en Colombia antes de llevarlo. Este es un jugador que tiene personalidad, que tiene carácter, que no le pesó la camiseta, así sea un amistoso, él sabía que era una oportunidad importante para mostrarse y creo que lo hizo bien, que no le pesó. De aquí en más, seguramente un hombre sabio en este tema de este manejo de esos jugadores como Rueda, no va a repetir experiencias como la de Marlos Moreno, se me viene ahora esa cara justo cuando hablo de este caso, pero seguramente no va a repetir eso que ya pasó y va a tratar de tener a ese muchacho bien aterrizado, porque es una muy grata aparición para el futuro de la selección Colombia. Puede que no entre en estas últimas convocatorias, pero hay que tenerlo ahí en el radar porque ese muchacho tiene muy buena distancia, es un tipo que inventa, que se arriesga, que es valiente y esas cosas no abundan en los jugadores jóvenes. Así que eso también un capítulo aparte para ese jugador, eso como en el balance general que nosotros hemos visto, pero los invito a que escuchemos la lectura que hace precisamente el técnico Reinaldo Rueda después de este ensayo que le han dado estos jugadores, mayoría de jugadores de la liga local. Bueno, sí, esa era la intención y otros jugadores que se habían proyectado que estuvieran acá de los que vienen con regularidad en las convocatorias, pero no se pudo lograr los permisos con los clubes. Creo que lo de Miguel Ángel pues es normal, ¿no? Sus últimos meses con el gremio, todo lo que vivió después de cuando lo perdimos por la lesión esa que hizo con el gremio, que no lo pudimos tener con la selección nacional en la última jornada de clasificatoria. Y Juan Fernando también trabajó muy bien, muy dispuesto, muy motivado. Desafortunadamente en una situación o en una acción individual que él intenta un pase, parece que hizo una contusión de acuerdo a eso, pero esperar que sigan recuperándose esta semana. Cada uno va a vivir momentos diferentes. Ya Miguel tiene su situación definida con el Junior y Juan Fernando pues va también a River, tengo entendido. Ojalá que tengan una buena semana de trabajo y poder intentar tenerlos a ellos dispuestos para la próxima convocatoria. Bueno, estas entonces las sensaciones del técnico, por supuesto que es bueno y es alentador que él tenga estas alternativas, que ponder el trabajo de este equipo que, como decimos, no tenía rodaje, muchos nuevos, 8 jugadores en la nómina inicialista que apenas iban a tener su primera aparición, así que el balance en general es muy favorable para el técnico y es tan bueno que precisamente su colega Hernán Darío El Bolillo Gómez, el técnico de Honduras, hizo esta lectura muy parecida de lo que había visto ya el técnico Rueda. De Colombia no, Colombia, por donde usted lo mire, donde cae el balón hay un gran jugador y hay jugadores todos formados, fuertes, ahora que los vi ahí cerquitas. Colombia tiene un equipo a nivel local excelente, con una capacidad, velocidad, fuerza, potencia, técnica. Importantísimo ese equipo. Hoy hablando con Rey, le dije que gracias a Dios tenía cosas muy importantes para poder ir ellos al Mundial. Bueno, como dicen en mi casa mis tías cuando terminan las novelas, amén. Amén, que se cumpla lo que dice el técnico Hernán Bolillo Gómez, que no duda de la clasificación de Colombia al Mundial de Qatar. Esto entonces es lo que ellos han visto y hay un tema de que ya habíamos hablado, que hemos tocado como muy al margen, pero es un tema esencial. La lesión de Juan Fernando Quintero. Fue un jugador muy influyente, que lo vimos bien físicamente a pesar de la inactividad en la que está. Lo vimos bien en esos 43 minutos que estuvo en la cancha, muy consolidado, muy dueño de su rol de creativo y de su rol de capitán en esta oportunidad, pero lo vimos salir con una molestia. Lo vimos primero que lo atendieron en la raya un momento, el técnico
lo tuvo el médico, lo tuvo ahí, el médico Pineda lo tuvo ahí en la raya más o menos verificando algo en su rodilla. El jugador igual se paró y siguió jugando, pero a los 5 o 6 minutos finalmente le dio paso justamente a Yasser Asprilla, así que tuvieron que relevarlo, y esa por supuesto que era la pregunta obligada para el técnico Rueda, ¿qué es exactamente lo que tiene Quintero? Y esta fue su respuesta. Y lo de Juan Fernando, sintió una molestia, se le habló al médico y prefirió prevenir y cuidarse que se complicara, ¿no? Es, de acuerdo a lo que me dijo el médico ahora, es una contusión sobre el platillo tibial, es sobre el hueso, está con hielo ahora, esperando que las 24 horas responda bien y ojalá que no sea nada delicado. Bueno, Santiago, no somos expertos en medicina, pero entendemos que no sea una lesión muy grave, ¿no? Por lo que dice el técnico. Pues con lo que dice Reinaldo y lo que pues las primeras medidas del médico, simplemente fue por precaución, el jugador sintió la molestia, pero pues igual toca esperar lo que vayan a pasar en las próximas horas. Y sobre todo el entrenador dijo que también va a esperar lo que en la llegada de River, porque recordemos que Juanfer tendrá que llegar en las próximas horas a Buenos Aires para presentar exámenes médicos, ahí le van a dar otro parte médico desde River, pero yo creo que no es de preocupación para la próxima convocatoria de la tricolor. Sí, seguramente no. El próximo miércoles muy seguramente vamos a tener la convocatoria de la Selección Colombia para esos partidos contra Perú y Argentina, así que esperamos no tener mayores novedades con Quintero, que sin duda pues va a llegar en un muy buen momento. Esa ya es una buena noticia, considerando que él hizo el primer gol de la selección nacional y que puede ser que él tenga la llave para acabar con ese ayuno de la selección en competencias oficiales, que ya son 5 partidos sin anotar. Esa era una gran preocupación, y yo creo que después de este partido el técnico Rueda pues va a tener en su libreta un par de cosas importantes, un par de detalles importantes. Ahora les voy a preguntar a ustedes, compañeros, si ustedes, un poco jugando al técnico, que ese debe ser el deporte nacional, ¿cuáles serían los jugadores que ustedes los tendrían pensando a esta hora después del ensayo? No estamos diciendo que vamos a revolucionar el equipo para las eliminatorias, no, pero de esto que vimos, ¿qué jugadores dicen ustedes, hombre, puede ser que estén poniendo a pensar esta noche al técnico, a consultar con la almohada si pudieran ser alternativa para las eliminatorias? Empiezo con usted, don Cristian. Pues Jenny, teniendo en cuenta que Borja y Quintero están ya más que fijos, yo creo que los que llamarían la atención serían Yasser Asprilla, sin lugar a dudas, y Harold Preciado en ese rol como extremo. Me parece que también lo hizo muy bien y podría ser una variante porque cumple con esa función, así como la de delantero centro, que igual pues tenemos muchas posibilidades en esa posición, entonces no sería la primordial. Pero creo que esos dos, y un escalón abajo pondría a Daniel Giraldo, porque creo que hoy quedó en evidencia que cuando salió, Colombia perdió mucho en generación de juego, porque Steven Vega y Andrés Felipe Colorado son más de marca, mientras que Giraldo era el único mixto, porque recordemos que Sebastián Gómez pues no pudo estar por COVID-19. Entonces creo que Daniel Giraldo puede dar una mano en ese sentido, teniendo en cuenta que para esa función solo tenemos a Gustavo Cuéllar y Mateus Uribe. Entonces me pondría ya a Daniel Giraldo pues en un segundo escalón. Ok, esos son los suyos. Sí, señora. Ya está, listo. Perfecto, don Santiago, ¿cuáles son los suyos? Yo estaría pensando en Steven Vega, en Daniel Giraldo y en Homer Martínez. Esos 3 jugadores pienso que tuvieron una gran actuación. Steven Vega pues mostró lo que va a mostrar en los últimos meses con Millonarios y podrían tener en la cabeza o la oportunidad de llegar a la próxima convocatoria, teniendo en cuenta que Reinaldo también dijo que entre 3 o 4 jugadores de esta convocatoria van a estar en la próxima. Ok, bueno, yo les doy los míos, los que yo vi. Yo creo que Jaymar Gómez es refijo en la siguiente convocatoria. Me parece que el entrenador lo llamó de última hora, es cierto, pero ya lo había tenido antes y casi que solo él lo había visto y lo tenía en su radar, pero lo vio aquí. Me parece que es un jugador duro, serio en la marca, puede que se pase a veces un poquito el decibel, pero es un jugador que gana
digamos, tiene presencia en el área propia, y eso me parece que lo va a valorar seguramente el entrenador. Como digo, ya lo había llamado antes, entonces no me sorprendería que Yeimar Gómez estuviera en este llamado. No veo, por ejemplo, a los arqueros, creo que ahí no vamos a tener ninguna novedad, y creo que en el resto de la defensa tampoco. Digo Yeimar porque consideren que está volviendo Jerry Mina apenas a los entrenamientos, no ha empezado a competir, y faltan 12 días para el partido contra Perú, No, pero más o Jenny, menos. Señor. Jerry sí tuvo minutos en el partido contra el Everton, tuvo Bueno, 36 pero minutos. en el que perdió, en el que le costó la cabeza al técnico. Sí, pero pues Sí. Jerry ya no podía hacer nada, pero pues Pero en bueno, los son minutos minutos. se Pero, le vio. pero lo que digo es, no es un jugador que venga con competencia. No estamos Ya es otra pensando voz. en un jugador que venga firme, no. Y recuerden lo que le pasó a Jerry ya, que cuando estaba jugando contra el Arsenal apenas aguantó media hora en la cancha y otra vez se resintió. Es una situación difícil la de Jerry. Y me parece que si está sano y está físicamente a tope, pues claro que es un jugador que no tiene discusión. Pero si no lo está, está Yeimar. Entonces me parece que es importante tenerlo en cuenta, y lo digo no porque a mí me parezca el mejor central del mundo, lo digo porque ya el técnico lo conoce, lo ha llamado y lo ha ido a buscar cuando nosotros desde este lado del mundo no lo teníamos en el radar. Entonces esa me parece que es una aparición importante y seguramente lo vayamos a ver en la convocatoria. En el caso de los mediocampistas, yo también estoy de acuerdo en Vega. Yo creo que incluso Vega más que Giraldo. Me parece que Vega es un jugador que puede que no sea muy alto, pero lo hace bien en el juego aéreo. Me parece que es un hombre muy tranquilo para sacar al equipo, muy claro, es práctico, no tiene que inventarse, digamos, unos adornos a su juego. Me parece que lo hace bien. Incluso contra Honduras pudo hacerse un golazo. Ese me parece que es un jugador que habría que ir acercando porque es joven y porque tiene muy buena proyección. Vamos a verlo seguramente pronto saliendo de Millonarios, porque ese es un jugador que tiene buen mercado. Esa es otra de las alternativas. Yo insisto en que lo vi muy diferente a ustedes, pero a mí, si aparece Jimmy Chará en la siguiente convocatoria, no me parecería para nada raro. Creo que lo hizo bien, que aprovechó el momento que tuvo, a pesar de que no tenía competencia, que estaba en Cali desde el comienzo del mes de diciembre, después del final de la competencia en la MLS, así que me parece que este es otro nombre que tranquilamente pudiéramos ver ahí. No sé ustedes cómo lo vieron, probablemente 45 minutos no haya sido la vitrina que se necesitaba, pero a mí me gusta mucho desde antes y ahora incluso me gusta mucho el papel de Colorado. Me parece que Andrés Colorado es otro jugador que hay que acercar a la selección nacional porque es radicalmente distinto de los mediocampistas que están. Es un tipo que pisa el área con mucha claridad, que sabe acompañar la jugada, que tiene juego aéreo pero total, defensivo y ofensivo, y me parece que esa es una alternativa que no estamos considerando en el mediocampo. Así que esos serían los míos, los que yo vería si fuera el entrenador de la selección en Colombia. Me parece que ahí tenemos una alternativa importante, y como decíamos antes, a pesar de que haya sido muy mal partido, no creo que esté en riesgo la situación de Borja en una convocatoria. Vamos a ver quiénes son los titulares, porque yo sí esperaría que fueran los que están bien, los que llegan en mejor momento. Pero bueno, esas decisiones entonces las tomará el técnico. Por ahora este es el resultado del ensayo. Tenemos buenas sensaciones después de ver a este equipo, que era un equipo sin rodaje, que no tenía mayores minutos, pero creo que lo hizo bien. Ya lo habíamos dicho antes en esta misma conversación, Cristian, que cuando uno se ponía la camiseta de la selección nacional se trataba también de tener conciencia de que uno no sale a hacer el ridículo, ¿no? Y estuvimos muy lejos de eso. Claro, yo creo que fue un partido bastante serio, e incluso yo, pues en lo personal, cuando llegó el gol de Quintero, yo dije, aquí va a haber goleada. Pero sí se notó mucho la ausencia en ese último tercio, como de las ideas, de alguien que conectara el medio campo con la delantera. Pero en general Colombia jugó un partido muy correcto, y me pareció que Honduras tampoco fue el rival diminuto que creíamos en la previa del partido. Me parece que Honduras llegó un momento en el que igualó a Colombia, justo digamos en ese inicio del segundo tiempo y acabando el primero,
y le puso las cosas difíciles al equipo y Colombia tuvo que remar, cosa que seguramente se va a ver en eliminatorias, cuando se le planteen partidos igualados, cerrados y que tenga que salir a buscar. Me parece en ese sentido que fue una muy buena prueba para por lo menos para el duelo frente a Perú, por características de jugadores. Sí, señor. Y le doy una clave más. Me preguntaron durante la rueda de prensa técnico y me pareció que es un tema clave para la siguiente convocatoria si pudieran jugar James y Quintero juntos. Recuerden ustedes que ya los vimos tal vez en el mejor partido de la era Pekerman, los vimos juntos contra Polonia, esa victoria 3-0 en el Mundial de Rusia 2018. Fueron compañeros, digamos, jugaron juntos, se complementaron. Es verdad que Polonia era un equipo que dejaba jugar, lo que no nos pasa en las eliminatorias, no siempre encontramos equipos que permitan hacer fútbol, pero en este partido sí se juntaron, se complementaron, nunca se quitaron espacio, fueron socios uno del otro. También hay que decir que estos dos jugadores juegan desde que son niños, se conocen absolutamente, así que pues esa puede ser una alternativa. El técnico dejó muy abierta la posibilidad de verlos a los dos, así que ahí podemos tener otra fórmula para encontrar los goles que están extraviados, Santiago, en las eliminatorias. Sí, Jenny, hay algo que como ustedes lo decían y me deja un poco tranquilo, es el regreso al gol. Recordemos que Colombia venía de una sequía importante y con Juanfer, con Colorado, que llegaron al gol, le da como confianza al equipo y sobre todo a Reinaldo, que pues, tiene una victoria y pues deja como las aguas tranquilas, porque de un empate o una derrota frente a Honduras tendría una presión importante para el juego contra Perú. Y pienso que contra ese juego contra Perú va a ser importante la inclusión de James, de Falcao, de David Ospina y de estos jugadores de irlos acercando. Yo siempre he dicho y he recalcado el proceso. Y siento que con la convocatoria que se hizo para este partido contra Honduras, ya se empieza a tejer un proceso importante para lo que va a ser el futuro de la selección Colombia. Y Jenny, cuando quieras te doy el dato del partido de Perú frente a Panamá. A ver, cuéntenos que eso es importante, el ojo en el rival. Precisamente Perú enfrentó a la selección de Panamá con la mayoría de sus jugadores titulares y empató 1-1. Fue un partido Vamos. en el primer tiempo donde sí estuvieron la mayoría de titulares. En el segundo, Gareca, como todos los amistosos, intentó buscar alternativas y en ese caso la selección inca, pues previo al partido contra Colombia, empató 1-1 y la prensa peruana dice que dejó muchas dudas en lo que es este partido. Bueno, nadie quiere el mal de nadie, pero ojalá que no recupere la memoria el 28 de enero en Barranquilla. El 29 ya pueden hacer todo lo que les plazca, pero hasta el 28 esperemos que no encuentren esas soluciones que están buscando. Así que este es el panorama entonces. Jugaron los rivales, jugó Colombia, dio las sensaciones que ya les hemos contado, y pues vamos a estar ahora pendientes de lo que nos ocupa y nos preocupa en realidad, y es la convocatoria final. Tenemos a David Ospina entre algodones, tenemos la casi segura ausencia de Duván Zapata, estamos pendientes de más jugadores que no han tenido actividad últimamente, así que todos los sentidos están pendientes de lo que vaya a ser la decisión final del técnico Reinaldo Rueda para esos dos partidos de eliminatorias, 28 de enero contra Perú, 1 de febrero contra Argentina. Esto entonces es lo que tenemos para contarles. Nos vamos a ver en la semana, en el momento en que se conozca la convocatoria, y por supuesto que vamos a estar contándoles más detalles de la liga local, que se sigue moviendo, el mercado se sigue moviendo todavía. Tenemos oficialización de varios jugadores que están llegando a los equipos, especialmente los que tienen competencia de torneos internacionales, y todos se los estamos contando como siempre en www.futbolred.com, así que vengan y entérense de toda la actualidad de la liga, de la selección Colombia, por supuesto, y del fútbol internacional del que nos estamos ocupando. Como siempre, a ustedes, mis compañeros, muchísimas gracias por estos aportes tan valiosos en esta conversación. Para Julián, mil gracias, como siempre, por su apoyo en la parte técnica, y para ustedes que nos regalan tanto tiempo, mil gracias por estar ahí.